Muy buenos días, bienvenidos sean todos ustedes a una cápsula más de Cerebralmente, donde mente es solo un sufijo. Hoy vamos a escuchar un poquito de uno de los reyes del rock and roll. El verdadero rey realmente fue Chuck Berry para mí. Pero vamos a escuchar un poquito de Elvis Presley, que murió ayer. Bueno, un día de ayer. Un día como ayer. Vamos a hablar, como siempre, de diferentes trastornos cerebrales, y hoy nos toca hablar de un trastorno cerebral que se adquiere de manera traumática. Traumática especialmente en dos sentidos. Uno, de manera mecánica, de manera física, por golpes, agitaciones fuertes, procesos de desaceleración, es decir, cuando venimos con una velocidad y de repente frenamos, o viceversa, que estamos parados y aceleramos con mucha rapidez. Hemos dicho muchas veces que el cerebro es un órgano que mide más o menos de punta a punta, alrededor de unos 20 centímetros, y que pesa más o menos como 1,4 kilos. Y tiene una textura, tiene una consistencia, más que textura, que no es rígida, como este modelo de plástico. Es una consistencia parecida, si se pueden imaginar, o si alguna vez han tenido con ustedes en sus manos más o menos 1,5 kilos de manteca de puerco, fría, así que tenga una consistencia medio gelatinosa pero firme. Y así más o menos es el cerebro. De hecho, tiene una consistencia como de grasa comprimida, porque en gran parte eso es lo que es. Y esto le da ciertos beneficios. Uno, acuérdense que está flotando constantemente dentro del líquido cefalorraquídeo. Esto lo mantiene protegido, está protegido más bien por una bóveda que le llamamos el cráneo, la bóveda craneana, que es bastante fuerte. Es un hueso, nuestro cráneo, digamos, diferente a casi todos los demás. Tiene 3 capas diferentes. Tienen 2 capas, una externa y una interna, de hueso que le damos denso, que es muy comprimido. Y después, entre estos 2 placas de hueso, hay una pequeña retícula, una pequeña red de hueso reticular, un poquito como hueco, así como queso gruyere. Entonces, esas retículas, ese cráneo tiene esa particularidad que nos da, digamos, más protección a nuestro maravilloso y preciado cerebro. Vamos a hablar un poquito de los traumatismos al cerebro. Vamos a ver especialmente de los traumatismos en donde no hay una pérdida de masa, es decir, donde no hay una fractura del cráneo, donde el cráneo no se pierde y después nos daña directamente la masa cerebral, sino que vamos a hablar de esos traumatismos en donde el cráneo, aunque haya fractura, no hay una exposición del cerebro, de la masa cerebral, y a esto le llamamos especialmente concusiones o traumatismo craneoencefálico, que puede ser leve, moderado o severo, dependiendo de muchos factores. De hecho, las variables que tomamos para clasificarlo, aún todavía no nos ponemos del todo de acuerdo entre las sociedades y grupos expertos. No hay ahorita realmente un consenso internacional. Hay 2 o 3 maneras de hacerlo, y nos basamos una por la parte clínica, es decir, el paciente que tanto lo está manifestando, y las manifestaciones más típicas de los golpes, que dígase de paso son mucho más comunes en menores de 30 años, especialmente alrededor de los 3 años o menores de 4 años, los bebés, pues adolescentes y adultos jóvenes que hacen deportes extremos. Y justo es un tema que a mí me importa mucho, porque yo soy parte de la estadística, soy paciente con traumatismo craneoencefálico, leve afortunadamente, no leve, moderado, dependiendo de la clasificación, y que me quedé con secuelas. Me quedé con varias secuelas, y afortunadamente han ido mejorando poco a poco en los últimos 20 años. Y eso es lo importante de este tema, que independientemente de que el traumatismo sea considerado leve o leve moderado, y afortunadamente el 90-95% de los casos se recuperan, muchos otros, bueno, el 5-10%, quedan como tal con secuelas. Y aquí lo más importante es que son tantos los casos de traumatismo craneoencefálico, que aunque el 5% se queden con secuelas, es una gran población, son cientos de miles de personas, casi diario, que van a tener un traumatismo craneoencefálico que se puede quedar con secuelas.
a largo, muy largo plazo. Algunas de ellas nunca las recuperamos y ahora vamos a explicar por qué. El cerebro, decíamos, tiene una consistencia así medio mantecosa, medio gelatinosa, pero compacta, un poquito más parecido, digamos, a los foams, ¿no? Si tienen ahí un foam, es todavía un poquito más, digamos, un poquito más flexible, pero más o menos es igual. Y lo que más nos importa es que durante el impacto, lo que sucede con el cerebro es que está flotando en agua y dependiendo de dónde venga el golpe, va a rebotar y va a rebotar dentro del cráneo. Y de rebotar dentro del cráneo va a golpear atrás, adelante, abajo, arriba, dependiendo de la trayectoria del impacto. O si es para todos lados, pues evidentemente va a estar rebotando en toda la cavidad y se va a estar dañando, especialmente las partes laterales, pero principalmente, que es lo que hemos, digamos, encontrado y llegado a la conclusión y ya por fin sabemos el por qué y cómo se hace el daño de un traumatismo, es que, ¿se acuerdan que tenemos esto que es la corteza que vemos por arriba, pero que después la corteza tiene axones, todas esas pequeñas? ¿Se acuerdan que la corteza es esa pequeña telita de 3 milímetros, 4 milímetros que está hecha bola y que justo está así arrugada? Pero después tenemos lo que llamamos materia blanca, a comparación con la materia gris, que es la corteza. Y la materia blanca es blanca porque está cubierta de mielina, que es una especie, decíamos, de plástico, ya hemos hablado de la mielina. Y son los axones que van de un lugar a otro. Entonces son todos esos cables que están comprimidos, que podemos, cuando partimos se ven, ¿no?, que van de un lugar a otro. Entonces imagínense que el cerebro, estando flotando maravillosamente y tranquilamente en su bóveda craneana, al tener un impacto por fuera, va a tener diferentes movimientos, no solamente en un ángulo como tal, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, sino también puede rotar, puede como doblarse. Y eso específicamente es lo que más nos va a ocasionar daño, y lo que llamamos daño axonal o axonómico, en donde justamente estos axones, este tejido blanco que va de un lugar a otro, al doblarse se va rompiendo. Esos axones se rompen o se dañan, es lo que hace que se haya un daño difuso, porque está en todas partes. Y especialmente también puede dañar las conexiones que tiene la corteza con el tálamo, decíamos, y con núcleos más mesencefálicos y pontinos, más de abajo de la base. Todo esto se puede llegar a estirar mucho y se pueden romper muchísimos como tal conexiones, y eso es lo que nos da todo ese florido como tal, ese cuadro clínico, tanto en el momento agudo, que es muy importante saber si la persona perdió el conocimiento, por cuánto tiempo, si tuvo o no tuvo, si tuvo vómito o no, si fueron las náuseas, qué tan confuso está, cuando recupera el conocimiento, cuánto tarda realmente en estar perfectamente en conocimiento del lugar y el espacio y el tiempo en donde está, tiempo y espacio, estoy en tal lugar, en tal momento, tal día. Todo este tipo de preguntas es la que se hacen al paciente en el momento de urgencias para ir un poquito clasificando qué tan duro fue el golpe. Y después utilizamos diferentes tipos de herramientas. Aquí voy a poner en una muy específica porque, bueno, yo fui paciente, bueno, sigo siendo paciente de un traumatismo craneoencefálico de 2. Y además cuando estuve haciendo mi posgrado, pasé un rato por la Universidad de Nueva York y tuve un mentor que fue increíble para mí, es una de las personas que más valorado en mi vida, que se llama Roy John, E.R. John. Y Roy digo porque murió hace unos años, era un señor en ese entonces como de 78 años, y había trabajado en los últimos 50 años de su vida, un poquito más, en cuestiones de neurofisiología. Fue nominado al premio Nobel, de hecho, un par de veces, junto con Ginás, ¿no? Otro de NYU, otro neurocientífico chileno. Pero bueno, Roy John lo que empezó a hacer desde hace mucho tiempo fue maneras de medir la actividad eléctrica cerebral en el momento agudo del golpe para que pudiéramos predecir quién sí y quién no va a tener secuelas. Esto sigue en el proceso, está ahí la patente, y se ha puesto especialmente a prueba en los últimos 5 o 7 años, especialmente con estudiantes de universidad que juegan deportes, principalmente fútbol americano, que de hecho acaba de salir hace unos días, si no me recuerdo, como 2 o 3 semanas, salió una excelente revisión sobre daños histológicos, se llama,
de personas que ya murieron y que podemos tener el cerebro completo y analizarlo de manera muy, muy detallada, de diferentes edades y de diferentes deportes, especialmente fútbol americano, tanto colegial como profesional, tanto canadiense como americano, de Estados Unidos. Y la noticia más importante fue que los que más daño tenían, el 99% de los que jugaban fútbol americano profesional en Estados Unidos, tenían como tal ya datos de una demencia pugilística, que le llamamos. Se llamó así hace un siglo porque se daba especialmente en boxeadores, los pugilistas, ¿no? Los peleadores, ¿no? Era la demencia del peleador. Y es justo por un proceso inflamatorio crónico por repetidos pequeños golpes. Entonces, muchos pequeños golpes son igual, a veces hasta peor que un gran golpe. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Nunca hay que subvaluar las posibles consecuencias de un pequeño golpe, especialmente si hubo síntomas neurológicos, como comentamos, mareos, vómitos, pérdida de conciencia, confusión, porque después de esto puede quedar una bola de manifestaciones, y a este grupo de manifestaciones le llamamos síndrome postconcusional. Después de la concusión, la diferencia entre concusión y contusión es que en la contusión hay directamente un daño con sangrado directamente en el órgano. Son golpes no solamente más fuertes, sino más directos, en donde hay una hemorragia directamente del tejido dañado. En cambio, la concusión es ese como un daño un poco más difuso, sin un daño específicamente localizado, en donde no hay un daño del tejido per se y no hay pérdida o daño vascular. El daño vascular es muy importante, pero bueno, porque hay daño vascular de la corteza cerebral y después decíamos de las venitas que van por afuera, que se hacen pequeños hematomas o chipotes, ¿no? Adentro del cráneo, pero no dentro del cerebro, y pueden ir presionando. Esos son hematomas subdurales. Ya no hablaremos de eso porque es demasiado grande el proceso. Yo lo quería enfocarme en esos pequeños golpes que llamamos trauma craneoencefálico leve o moderado, y que cerca del 5 al 10% de estas personas van a quedar con secuelas. Yo, por ejemplo, quedé con varias secuelas. Una de ellas fue dislexia. Nunca había tenido dislexia en mi existencia hasta que después que tuve golpes. También tuve diferentes tipos de alucinaciones auditivas en donde eran puros ruidos, ¿no? Que de repente se escuchaban, y después de unos 4 o 5 años de mi golpe fueron mejorando. Entonces hay muchos tipos de manifestaciones y de secuelas dependiendo de cómo fue el golpe. También la edad, evidentemente, y cómo nos recuperamos. No es lo mismo los golpes en la tercera edad, que es el otro grupo que tiene golpes por caídas, ¿no? Que son los ancianos arriba de 70 años, y que es muy importante cuidarlo, ¿no? Es increíble cómo muchas veces los mismos profesionales de la salud un poquito ignoramos el cerebro cuando viene una persona de urgencias con muchos golpes, digamos policontundida, y que tiene muchos golpes y fracturas, y que si no vemos sangre de la cara o de la cabeza, como que automáticamente nos vamos por todo lo demás y ignoramos el cerebro, y ni siquiera damos una buena evaluación y un buen seguimiento de esa persona, que puede quedarse con un síndrome postconcusional por meses, años, toda la vida. Así que si ustedes fueron víctimas o han sido como tal víctimas de algún traumatismo craneoencefálico en donde hay estas características y se quedaron con secuelas, busquen ayuda, porque hay maneras de hacer algo, siempre hay cosas que mejorar. Y mientras tanto, tengan cuidado, no se caigan. Hasta la próxima.